Radio H. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Sergio. Hola, buenas tardes, compañera. Menos mal que viniste hoy, porque te extrañé el siempre lunes pasado. Vendré. Sí, siempre vendrías, me encanta, me encanta esa respuesta. Bien machirula. Siempre vendría. Todo ¿No es genial? Quedando todo del lado del machirulo ahora. No, el lunes pasado Silvia Vilta tuvo la gentileza de venir a hacerme compañía, porque a mí estar acá solita me da un poco de impresión. Pero bueno, acá estamos de nuevo, muy impresionados por la cercanía de las PASO. ¿No les está sucediendo a ustedes también que a medida que se acerca el momento uno va poniéndose un poco tenso, ¿no? Así, hoy leía una nota de Mempo Giardinelli que salió en página 12, que se llama "El fraude está cantado, después no valen las excusas". También antes de salir de casa leí una noticia reciente, que es que la Cámara Electoral finalmente llamó para este jueves, el jueves de esta semana a las 12 del mediodía, todos tenemos que estar atentos a esa reunión, a representantes de los partidos de la oposición, que ustedes saben, vienen haciendo reclamos ante la Cámara Electoral porque Smartmatic, que es la empresa esta que a los macristas les encanta decir que es venezolana, pero no dicen que en realidad de venezolana no tiene nada, es un capitales norteamericanos, es a quien se le ha dado la tarea del escrutinio. Y bueno, y hay un punto álgido, ¿no? Que lo hemos escuchado por diferentes canales, que es dentro del proceso de votación el momento en el que, con la presencia de los fiscales de todos los partidos, se hace el recuento que van a figurar en una pantalla, y ahí viene el momento álgido, porque esta empresa, Smartmatic, ha preparado un software que lo van a inaugurar en ese mismo momento, lo cual en realidad es el mismo que están usando en estas 3 pruebas que han hecho, que han salido mal. Es decir, no tenemos garantías y podemos tener sospechas de que lo que se escanee y finalmente pase como resultado no sea exactamente lo que figure en las pantallas, con lo cual alguna medida hay que tomar. No se puede dejar en manos de un gobierno como este y de una empresa como esa un cambio en elecciones de esa naturaleza, ¿no? Para empezar, yo haría la propuesta de que salgamos masivamente a fiscalizar las elecciones. Eso desde luego, pero el problema es que, dado el diseño de este escrutinio, la fiscalización llega hasta un punto en el que te dicen chau, buenas tardes, y se llevan algo escaneado que no llegaste a ver. Entonces, por lo menos, tener la foto de la pantalla y la foto de lo que se escanea, y tener el control, la supervisión por parte de cada partido opositor de que lo que está en la pantalla y lo que está escaneado es lo mismo. Tenemos que tener la garantía, tenemos que exigirlo. No puede suceder que sea un secreto entre Smartmatic y el gobierno. Eso sería, desde luego, ir a elecciones de entrada deslegitimadas. Al mismo tiempo, también resulta sospechoso esto de que Clarín ha empezado a dar una subida de Macri, cuando en la realidad uno, la verdad que no la ve,
no se palpa en la calle. Es raro que Clarín palpe algo que no está en la calle. Ya estamos acostumbrados a que Clarín chupa información de lugares que no son la calle, ¿no? Más bien de servicios de inteligencia o de jefatura de gabinete. Con lo cual, bueno, nos vamos acercando lentamente a ese momento que todos estábamos esperando tanto, pero con estos interrogantes que no son poca cosa. Esto de lo que decía Giardinelli en la nota de hoy, ¿no? Esto de que el fraude está cantado, después no valen excusas. Creemos que el macrismo es capaz de hacer fraude, que estos personajes que vemos en el gobierno desde hace casi 4 años son capaces de hacer trampa. Sí, lo creemos, porque los escuchamos mentir desde la campaña electoral del 2015 y desde antes también. Ellos son perfectamente capaces. La empresa no la conocemos, ni tampoco ganó ninguna licitación, con lo cual tenemos también todos los motivos para sospechar que hay algún engrudo entre esa empresa y el gobierno. Lo que no podemos hacer es hacer como que no pasa nada, porque está en juego nuestras vidas, realmente, así de directo. Pero bueno, no es tampoco que no se ha estado haciendo nada. Uno desearía ver más vehemencia. Yo también lo escuché a Landau, que es el apoderado del PJ. Hay muchos reclamos. El tema es que la Cámara Electoral no ha contestado, que eso ya en sí mismo es un escándalo. Y también hoy leía que había una decisión, tal vez haya influido en la respuesta apresurada de la Cámara Electoral y de la cita del jueves de esta semana, porque el Frente de Todos ya había anunciado que iba a recurrir directamente a la Corte Suprema esta misma semana ante la falta de respuestas de la Cámara Electoral. Como es lógico, porque no pueden jugar así con nosotros y tampoco podemos ir todos a poner la cabeza al matadero, ya hemos pasado por eso. Así que bueno, estamos al mismo tiempo con lo que estábamos comentando recién acá en la cocina, también recién entendiendo y digiriendo que esto es un frente electoral, que no es un partido político. Y como frente electoral, que no es un partido político, sino que es un conglomerado de partidos y de organizaciones, evidentemente confluyen en el Frente de Todos con un gran candidato, porque Alberto ha demostrado en este tramo estar a la altura de estas circunstancias complejísimas, como es la de conducir un frente tan heterogéneo como el Frente de Todos. Hasta ahora, la verdad que las cosas han ido bastante bien. Ha habido alguna que otra declaración destemplada e inadecuada, ¿no? Como el otro día la de Mirta Tundis, que dijo que ella estaba con Alberto y con Sergio, con Cristina no. Es decir, son esas cosas que lastiman un frente. Yo posteé una cosa muy respetuosa, porque estoy tratando de encontrar ese tono que les digo a ustedes, también lo estoy buscando para mí. Es decir, no callarnos la boca cuando vemos que alguien dice una burrada como la que dijo Mirta Tundis, porque no puede estar sin Cristina. Está en un frente en el que Cristina va a ser vicepresidenta, con lo cual ese ñañaña de no me gusta, no, a mí ella no me gusta. Tiene que aprender a callarse la boca, Mirta Tundis, como tienen que aprender a callarse la boca tantos otros y tantas otras, para no lastimar lo colectivo, porque finalmente la suerte de todos está en manos de cada uno de los sectores que integran ese frente, y ninguno está en condiciones de darse el lujo de herir al otro. Es evidente que muchos han quedado lastimados, muchos han quedado heridos, muchos han quedado resentidos. Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, y de lo feo que es sentirse ninguneado, olvidado, o dejado de lado. Agreguemos a eso que hay más de 40 presos políticos. Agreguemos a eso que al electorado al que está dirigida la campaña en este momento no le gusta escuchar hablar de eso, de presos políticos o de esas cosas que para nosotros son importantes, con lo cual mucho de la campaña
para la liberación de los presos y para que se haga justicia en ese sentido se ha callado. Pero yo insisto con que Dios, si existe, quiera que las elecciones las ganemos. Pero incluso dentro de esa posibilidad, probabilidad, que la verdad que tiene muchas chances, si uno camina por la calle, si uno ve el panorama generalizado de desastre, si uno proyecta 4 años más de esta desolación, de esta hazaña, de este cinismo y de esta mala leche con la que tenemos que enrostrarnos todos los días de nuestras vidas y que te amargan el día realmente. Escuchar a María Eugenia Vidal a mí me amarga el día directamente, no hay manera de remontarlo por unas cuantas horas, escuchar ese tono como de seda, pero incluso si ganamos, decía, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser conscientes desde ahora de que el que va a ganar es un frente y que dentro de ese frente hay diferentes posiciones, diferentes generaciones, diferentes extracciones y que cada una aporta lo que puede y que obviamente que las diferencias que hay ahora en campaña las va a seguir habiendo después, ni te digo después, cuando haya que empezar en ese caso, que distribuir los roles dentro del Estado. Entonces tenemos que estar preparados también para eso y para encontrar, como le vengo diciendo desde hace unos programas acá, porque esto se ve venir, un tono que no sea el mismo tono que uno puede usar para hablar de Vidal, para hablar de Macri, para hablar de Peña, que sea un tono de debate respetuoso. No estamos tampoco nosotros como pueblo acostumbrados a una disidencia dentro de márgenes. Sí, en cada organización existe esa disidencia, en los debates de los plenarios, en las asambleas de cada partido, de cada organización, sí hay disidencias, a veces muy encendidas, pero que se saben contenidas por ese límite que es esa organización o ese partido al que no se renuncia. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con las disidencias o las diferencias que surjan entre miembros de diferentes fuerzas políticas o de organizaciones políticas que tienen distintas lecturas de la realidad, que tienen otras prioridades, que tienen incluso raigambres culturales distintas por generación o por tradición peronista o no peronista, pero que si están dentro del frente de todos es porque han privilegiado dos o tres contradicciones principales, y dejar esas otras diferencias para algún otro momento, cuando la supervivencia de la mayoría de los argentinos y argentinas esté asegurada. En este momento estamos en un momento límite, donde los pibes no toman leche, donde la gente se queda sin trabajo, sin remedios oncológicos, sin vacunas, donde no hay vacantes en las escuelas, donde a los pibes los detienen en la calle sin darles explicaciones, donde las escuelas no funcionan porque no hay insumos, donde digamos, todo lo que se puede proyectar sobre el panorama actual es nada más que muerte y desolación, y es así de crudo como hay que verlo. Entonces, ante eso, hay que saber callarse la boca, o ser un poco más prudente cuando se habla, o encontrar adjetivos que no sean tan hirientes, y que tampoco distraigan del fondo de la cuestión. Y si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál sería mi utopía doméstica del día de hoy? Sería ese, que de este conglomerado, que a veces parece caótico, que parece que si lo soltás un poquito, si le soltás un poquito la soga, el globo se te va a la mierda, ¿no? Porque estamos... como, bueno, esa frase tan remanida de ese poema de Borges, estamos realmente muchos más unidos por el espanto que por el amor. Bueno, tenemos que descubrir el amor de vivir en un país donde la gente vuelva a comer y donde el pueblo vuelva a tener dignidad. Si eso solo no es capaz de devolvernos o de provocarnos algo de empatía recíproca, algo de ganas de seguir juntos, por más que ganemos las elecciones,
eso no servirá para nada. Así que los invito a reflexionar sobre esto, a ser conscientes a cada instante de que el enemigo es Macri. Salgo a pasear, ya me de ir con mi cantar. Al universo pido permiso y si molesto pido perdón. Pido salud, pido alimento, pido canción. Salgo a pasear, ya me de ir sin pestañear. Para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol. Y a cada hora brilla tu risa, puro candor. Salgo a pasear, ya me de ir de este lugar. A los amigos digo ya vuelvo, al horizonte digo allá voy. Y a tu cariño lo llevo, quieras o no. Caminos del azar, les pido por favor me ayuden a viajar. Movido por amor, tomo carrera y junto coraje. Tarde o temprano me he de encontrar en los abrazos o en los paisajes. Todo es mi casa, siempre hay lugar y salgo a pasear. Ya me de ir con mi cantar. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos y que juntitos bailemos esta canción. La semana pasada fue una semana atravesada por el conflicto de los aeronavegantes. Hubo, ustedes recordarán, algunos incidentes lamentables, ¿no? Como el de Brandoni. Hubo otros en los que no pasó nada, o mejor dicho, donde la gente aplaudía en los aviones cuando ya habían aterrizado y los pilotos daban un comunicado describiendo muy sintéticamente cómo era la situación de las empresas, de todas las empresas de aeronavegación, y pidiendo la solidaridad de los pasajeros y diciendo una oración muy fuerte, muy para pensarla, ¿no? Que los cielos son de cada uno de los argentinos, porque ha habido decisiones políticas que nos enajenan de esos cielos. Vamos a preguntar de qué se trata esto al vocero de APLA, a Juan Pablo Massieri. ¿Cómo le va, Massieri? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. En ese mensaje que los pilotos daban la semana pasada, y en el que decían en los aviones cuando ya habían aterrizado, y en el que decían en algún tramo de ese mensaje que los cielos son de cada uno de los argentinos, en realidad, ¿a qué puntualmente se estaban refiriendo?
Puntualmente nos estamos refiriendo que la política aerocomercial que lleva adelante el ministro Dietrich justamente habla de enajenar los cielos, dárselos a otros países, una cuestión casi de soberanía, y que finalmente termina impactando en nuestro trabajo y en los usuarios. Han sido muchas las decisiones que han tomado en este tiempo. Nosotros hemos sido muy críticos permanentemente, pero no críticos por ser críticos nomás, sino porque tienen consecuencias directas en nuestro trabajo. Entonces, para evitar interrumpir el servicio, interferir en las operaciones para que los pasajeros en vacaciones se vean perjudicados, siempre escuchamos que teníamos que tomar medidas alternativas, medidas un poco más amigables para los pasajeros, pero bueno, que se pueda difundir cuál era nuestro problema. En ese sentido, leímos el comunicado ese al que hacías referencia recién, con datos absolutamente objetivos. No era una arenga política, no era una arenga gremial, eran datos objetivos como para concientizar al usuario de qué era lo que estaba sucediendo, cuáles son las consecuencias en el trabajo y cómo continuaría. Concretamente, hoy Avianca Argentina está quebrando prácticamente. Los trabajadores hace 4 meses que no cobran, hay 50 pilotos, 200 trabajadores en total. Andes pasa un poco lo mismo. Aerolíneas Argentinas, en oposición a lo que dice el ministro, se achica en el área internacional. ¿Por qué se achica? Porque transfiere pasajeros a las aerolíneas internacionales, a las más grandes, en lo que nosotros creemos que es un objetivo propuesto desde el momento 1 de este gobierno, cuando Gustavo Lopetegui, quien es el que diseña la política aerocomercial en Argentina, nos dijo claramente que Aerolíneas Argentinas debía ser reducida a su mínima expresión y que el resto de las empresas sean las que hagan el servicio de pasajeros. ¿A qué se refiere específicamente cuando se habla de enajenar los cielos? Es que Aerolíneas Argentinas deja de cumplir su rol de bandera, su rol de transportador internacional por excelencia para Argentina, y le transfiere esas responsabilidades a empresas extranjeras, a empresas que están fuera, y que está todo vinculado a negocios. La frutilla del postre es, hace 10 días el ministro Dietrich, en algo que excede sus atribuciones, firma un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, en el cual cualquier aeronave de Estados Unidos puede venir a Argentina, levantar pasajeros y llevarlo a cualquier otro lugar del mundo. Eso quieren hacer creer que la competencia es sana, que la competencia es lo mejor. La verdad es que es muy difícil que una empresa argentina pueda competir de una manera tan asimétrica con una mega empresa de Estados Unidos. Entonces, pensar que con 12 aviones que tenemos de flota internacional en Argentina se puede competir contra 3.000 que tiene la flota de Estados Unidos es al menos inocente. Sabemos que no es inocente, pero nosotros obviamente, ¿qué hacemos? Estamos defendiendo los puestos de trabajo, las condiciones laborales, y en ese sentido, bueno, nos tildan de opositores, desestabilizadores, todos estos epítetos que hemos escuchado durante todo este tiempo, que a partir ser de una opositor medida no es un delito tampoco, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Ser opositor no es un delito. No, por eso, ni ser opositor, ni hacer uso de lo que tiene que hacer cualquier trabajador, que es usar la libre expresión, la libertad de huelga, la libertad de expresarse libremente en su trabajo. Parece que retrocedimos, no sé, 200 años. Tenemos que explicar en el año 2019 cuestiones tan básicas como la libertad de expresión de un trabajador que tiene una herramienta en su mano. La verdad que sí, son tiempos raros. En ese sentido, toda la experiencia que tuvimos en estos últimos años con los low cost, empezó con Flybondi y siguió con otras empresas, ¿han sido como una especie de política de un señuelo? Estas son políticas, primero, que hay funcionarios vinculados a estas empresas, con lo cual pretenden que estas empresas funcionen y se les dan toda una serie de herramientas del Estado. Porque cuando dicen que no reciben subsidios, es mentira. Estas empresas reciben subsidios como forma de, por ejemplo, exenciones impositivas, ayudas para pagar salarios. En las provincias tienen también una serie de liberación de impuestos. O sea, es mentira que no reciben subsidios. Y por otro lado, lo que buscan es
a través de reducir las condiciones laborales, precarizar el trabajo, encontrar la rentabilidad, que es difícil encontrarla en el mercado aerocomercial. Entonces, esta decisión hace que generen gremios alternativos, gremios amarillos, que son totalmente afines a la empresa y son propiciados por el mismo Ministerio de Transporte para evitar que los que tienen genuina representación intervengan para generar convenios colectivos, condiciones estándar de la industria. Así que, bueno, tengo un poquito de eco y se me dificulta para hablar, no sé si se puede corregir. A ver si se puede corregir. Escuchar se escucha perfecto, ¿eh? Y de paso se escucha usted mismo. Lo que pasa es que estoy empezando con todo esto y se me complica bastante, pero nada, le ponemos ganas. Hay un tema que es que cuando trabajan el reglamento hay una queja mediática tremenda, cuando hacen paro directamente los fusilan por los medios, cuando leen un comunicado también es el sector al que menos se le permite protestar, el de los aeronavegantes. En ese sentido, ¿ustedes han pensado qué estrategia para ganarse a los pasajeros se podrían dar? Sí, nosotros tenemos claro que esto no es inocente, o sea, la medida que tomamos es una medida muy simple, es inocua, no interrumpía el servicio, no generaba ningún tipo de problema, pero sí desde el gobierno se tomó esta problemática para estigmatizar a los trabajadores, para decir que las conducciones sindicales son todas mafias, porque es muy fácil hoy utilizar la palabra mafia, distribuirla por todos lados y de esa manera desprestigiar a una conducción sindical, cuando el objetivo final es la modificación de la norma, de la legislación en cuanto a la reforma laboral, y necesitan justamente de organizaciones sindicales debilitadas, y no hay forma mejor de debilitarla que es desprestigiándola en el resto de la sociedad. Masiri, una última pregunta. ¿Usted tiene idea más o menos de cuántos puestos de trabajo se tiene el sector de la aeronavegación? Yo estimo que, poniendo a todos los trabajadores, yo creo que deben hablar alrededor de 15.000, 20.000 puestos de trabajo. Es un montón, son un montón de familias. Familias. Sí, tiene un impacto directo, y lo que es importante mencionar, porque el ministro Dietrich lo dice permanentemente, que se han incrementado no sé cuántos puestos de trabajo y con eso sacan la bandera. En el caso puntual de los pilotos, hablan que hay un incremento de 180 puestos de pilotos entre las 3 empresas low cost. Lo que no dice, que desde que ellos hicieron cargo del gobierno, desapareció la empresa Sol, desapareció la empresa LASA, Avianca ya no está operando, Andes ha perdido un montón de pilotos porque se tienen que ir, porque no hay reinserción laboral. Entonces todavía estamos con faltante de lo que él quiere justificar como un incremento. Todavía no hay un incremento en la cantidad de puestos de pilotos, pero es parte del marketing permanente al que nos tienen acostumbrados. Bueno, suerte. Bueno, nos vamos a estar acompañando. Gracias a los dos por la entrevista y a disposición para cuando quieran. Gracias, muy amable. Te envidiarán las flores cuando por su vereda te vean pasar. Te alumbrarán los astros, será todo lo que puedas respirar. Serás como las aves que anidan en mis ojos. Verás cómo despierto y nos daremos todo. Caerá un rayo de luna, será como el lucero que marcará mi senda. Desembocar en ti, verás que soy tu amigo. Seré como la sombra en tu caminar. Seremos
los sueños que vuelven del olvido para volar. Y tú eras la huella, habremos caminado. Reirás de las peleas que habremos enterrado. Seremos solo viento. Qué linda música. ¿Es un bolero esto? Es un bolero esto. Sí, 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 nos ponen cara de... Son muy jóvenes. Son muy jóvenes, no saben ni qué es un bolero. Bueno. Hoy es un aniversario, Sergio. Hoy es un aniversario, el 29 de julio, un día como hoy, pero de 1966, hace 53 años. ¿Cuántos años tengo yo? No sé. 53 años. ¿En serio Sí. te conservás bárbaro? Sobre todo en radio. Hace 53 años fue uno de los hechos más bochornosos de la historia universitaria argentina, que es la llamada Noche de los Bastones Largos, que es un nombre que vino prestado de la Noche de los Cristales Rotos, Ajá. del nazismo, Adolf Hitler. Hitler. ¿Y cómo se dio el contexto y cuáles fueron las consecuencias de este hecho? ¿No? Porque había pasado apenas... Fue en 5 facultades, ¿no? Sí, fue en 5 facultades, pero sobre todo en la Facultad de Ciencias Exactas, que abarca varias facultades, y en la de Filosofía y Letras, que también abarca varias carreras. Había pasado apenas un mes desde que Juan Carlos Onganía encabezó el golpe de Estado que destituyó al presidente Arturo Illia. En el 66. En el 66. Y vos fíjate cómo la derecha tiene como un apego a la palabra revolución, ¿no? Porque el golpe del 55 se llamó Revolución Libertadora. Este golpe le pusieron un nombre de fantasía, se llamó Revolución Argentina. Macri habló de la revolución de los aviones. Claro. O sea, cuando escuchan a alguien de derecha decir revolución, protéjanse. Huyan. Las universidades antes del golpe del 66 se manejaban todavía con los criterios de la reforma del 18, es decir, eran autónomas, con un gobierno tripartito, profesores, estudiantes y graduados. Y aquel día, el del golpe, el gobierno militar decidió intervenir las facultades, disolver los consejos superiores y puso a la universidad bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Bueno, el fallido no está tan mal, bajo la facultad, el Ministerio de Educación, y las autoridades de todas las facultades fueron notificadas de que ahora las cosas son así. Obviamente, todos esos rectores, los decanos, etcétera, emitieron una declaración de protesta, y en muchas de estas facultades salieron los estudiantes, los profesores y las autoridades a tomar las facultades directamente. Y entonces, ante esa situación, llamaron a las fuerzas del orden, uno podría decir del desorden, ¿no? Porque el desorden que causaron, y en la facultad, sobre todo de Ciencias Exactas, entraron. Primero, el relato es minucioso porque los que estaban adentro eran científicos. Está el caso del científico, el profesor de matemáticas, Warren Ambrose. Vos me mandaste un texto muy largo de él. Porque salió en el New York Times a raíz de su versión. ¿Salió ahora? Claro. Ah, bueno, porque él es un testigo directo de los hechos. Él era de la Facultad de Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Y relata pasmado lo que estaba viendo, porque el decano, que era Rolando García, ante las fuerzas del orden, que primero tiraron gases lacrimógenos, luego tiraron abajo la puerta. No digas fuerzas del orden, Sergio. Las fuerzas de seguridad. Represivas. Las fuerzas represivas. Ante lo milico. Vamos a decir lo milico. Entraron, tiraron la puerta abajo, a los bastonazos, hombres, mujeres, lo que sea. Y entonces él se plantó, Rolando García le dijo: señores, ¿qué significa esto? Y toda la respuesta fue un palazo en la cabeza, que lo derribó, tenía el chorro de sangre. Hay fotos de todo esto. Se volvió a parar y dijo: sigo esperando la respuesta, ¿qué significa todo esto? Y le volvieron a pegar un palazo en la cabeza. Creo que ya no preguntó más. Claro. Había quedado claro, pero no solamente ocurrió eso, sino que hicieron un cordón policial y hacían pasar por ese cordón a los científicos que tenían que desalojar la facultad, y les iban pegando como si fuera una manteada, les iban pegando en todos lados a personas que eran científicos en la Argentina. Y a partir de esto, por supuesto que se impuso el criterio de la dictadura, pero
de la dictadura que se llamaba dictablanda. Claro, lo que pasa es Porque que después, después vino algo peor. Claro, pero vino, por eso hay que estar atentos cuando pasan estas cosas, porque después vienen las peores. Sí, lo que pasa es que el daño es un daño muy fuerte y espectacular, el de la noche de los bastones largos, y después hay un daño que es como una pequeña hemorragia que empieza a partir de ese momento, que tiene que ver con que emigraron 301 profesores de las universidades argentinas, de los cuales 215 eran científicos. Es decir, un capital intelectual, un capital de conocimiento humano que había tardado muchísimo tiempo en poderse construir. Ay, sí, una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, por otros motivos, muy parecida. Exacto, todo lo que había costado traer de vuelta a los científicos. Primero formarlo, después traerlo. Formar esos equipos. Uno de los ejemplos con los que siempre quedo impactado es que el equipo completo de una computadora, estamos hablando de 1966, había 5 computadoras en el mundo, nada más, una estaba acá, le habían puesto el nombre Clementina, y era todo un equipo que lo estaba desarrollando. Imagínense, computadoras era lo que se venía, y estar entre los 5 países que tenían una computadora y lo estaban desarrollando... Era como tener un ARSAT. Exacto, era como tener un ARSAT, era como decir, estamos en la punta de la tecnología que se va a venir, por fin, y otra vez se desmantela. Por supuesto que los otros países se peleaban por agarrar a la gente de ese Ahora equipo. esto es interesante, ¿no? Porque ahí, tomando como punta la noche de los bastones largos, uno puede advertir cómo cada vez que hay un empoderamiento de algún tipo, en este caso del saber, del conocimiento, puesto al servicio, o que podría ser puesto al servicio de un crecimiento genuino del país, aparecen las fuerzas de la derecha para abortar todo. Exacto. ¿No? No es casual. Es repetitivo. Cada vez que la ciencia y la educación toman carrera para que este país tenga recursos humanos y despegue del subdesarrollo, por lo menos del económico y del intelectual, aparecen las fuerzas de la derecha bajo la forma de una falsa democracia, o la forma de una dictablanda, o la forma de una dictadura, y abortan. Claro, y encima con un discurso nacionalista, porque si vos me decís, yo tengo idea de derecha, pero soy nacionalista, como se presentaba Onganía. Bueno, si sos nacionalista, defendé lo nacional. Pero acá los nacionalistas son todos... Claro. Piensan que lo mejor es lo extranjero, es un nacionalismo absolutamente increíble. Algunos de los que se fueron en este éxodo fueron, por ejemplo, Tulio Alperín Dongui, lo digo primero porque es un historiador, Sergio Bagú, se fue Jean Piaget, se fue Piaget, Gregorio Klimovsky, Manuel Sadowski, Mariana Weisman, Rolando García. Y este fenómeno colateral o directo, que se llamó fuga de cerebros, yo quiero saber en cuántos países hay fuga de cerebros, ¿no? Y en cuántos países que han llegado a ese grado de desarrollo luego van para atrás, porque hay algunos países que nunca llegaron a ese punto. Claro. Pero nosotros llegamos y retrocedemos. Sí. Y por otro lado, una de las víctima de todo esto, que fue la primer mujer especialista en química nuclear en la Argentina, que luego que se tuvo que ir, la contrataban en todos lados, ella iba donde quería, se llamaba Sara Rieti, explicó que lo que pasaba es que los militares, ella dice, creían que había un nido de subversivos o algo semejante, y lo que en realidad había era un grupo de científicos brillantes que no eran meros bichos de laboratorio, sino que estaban preocupados por conectar la ciencia y la tecnología con un modelo de desarrollo de país. Valor agregado. Pero sí. Estos tipos que capaz que en su vida son unos nerds muy preocupados por su tema, al mismo tiempo le ponían un sentido político comunitario, es decir, bueno, todo esto que sirva para la comunidad en la que yo vivo. Y entonces estaban comprometidos con la realidad nacional, tenían posturas políticas, y esta fue la respuesta. Claro. Es decir, hacer como una política de tierra arrasada en una universidad en la que perdiste 300 profesores. Y 300 profesores son los que se fueron. ¿Cuántos se quedaron? Porque no les quedó otro remedio que callarse la boca. ¿Y cuántos proyectos quedaron truncos a partir de ahí? Bueno, este es uno de los hechos que explican por qué la Argentina, que tiene todo para ser un gran país, nunca lo logra hacer. ¿Y cuánto tiempo tardó después en restablecerse la autonomía universitaria? Bueno, la autonomía universitaria la restableció recién el gobierno del 73, de Cámpora, Perón, etc. Duró muy poco. Claro. Duró muy poco porque después vino la dictadura militar y bueno, y después por fin en el 83
sí se dio un proceso ininterrumpido. Lo que pasa que a partir de ahí el ataque vino por otro lado, que es quitarle presupuesto a la universidad, pagar muy bajos salarios a los profesores. Claro. Es decir, realmente muchos profesores trabajan en la UBA no por el sueldo, sino por el gusto de hacerlo. No, lo sabemos, sí, sabemos los sueldos de la UBA. No, yo te decía lo de las fuerzas del orden, porque en realidad despegándonos un poquito de la noche de los bastones largos, pero es interesante ser conscientes de a qué le aplicamos esa palabra, ¿no? Orden, porque en términos de lo que estamos hablando, en términos de las universidades, existía un orden con el que todo el mundo estaba contento, que era el que había surgido de la reforma universitaria de Córdoba. Exacto. Esto es lo que vino a desmantelar Onganía con la noche de los bastones largos, el orden consensuado al que se había llegado en la reforma universitaria de Córdoba. ¿De qué año había sido? ¿De la reforma? Sí, 1918. En el 18, Diodoro Roca, me acuerdo. Exacto. Y que pugnaba esa reforma universitaria por una universidad pública al servicio del pueblo. Eso era un orden. Cada vez que nos hablan de las fuerzas del orden parece que hubiera un desorden, y no es así. El orden, nosotros también queremos orden, porque a veces cuando uno enuncia las cosas de esa manera parece que uno estuviera a favor del desorden. Uno quiere un orden, pero un orden popular y democrático, no un orden elitista y autoritario. Bueno, vos sabés ya que voy a aprovechar para hablar de un artículo que salió hace muy poco del historiador, lo pongo entre comillas, Luis Alberto Romero, que es el hijo de José Luis Romero, que sí era historiador, pero bueno, Luis Alberto Romero hace un artículo para decir que Macri es la izquierda. Ajá. Y Alberto Fernández es la derecha, porque hay un orden en la Argentina con el que hay que acabar, que es el orden de las mafias, los derechos laborales rígidos, el orden que viene desde la época del peronismo y que nunca se ha podido terminar, y entonces los que quieren cuidar ese orden son los conservadores, claro. Y los que lo quieren cambiar, que es Macri, es la izquierda, y encima enumera como ejemplo la Revolución Francesa, como si fuera que la derecha, y esta es la burrada más importante, nunca irrumpió en países y cambió todo. Uno podría, por ejemplo, ya que hablábamos de Adolf Hitler o de Mussolini, ellos eran muy disruptivos con el orden preexistente. Alguien que quiere cambiar algo no necesariamente es de izquierda. A la derecha nunca en la historia le importó un pito cambiar el orden preexistente, y lo cambió llamándolo desorden. Eso es lo que tenemos que incorporar. Ninguno de nosotros está pensando que quiere vivir en un caos o en un desorden. Lo que queremos es un orden distinto, y cuando se habla de un nuevo orden mundial, que es lo que están buscando por un lado las nuevas derechas y por el otro lado diversas explosiones de lo que se llama populismo, que ha cambiado también su significado, porque ya no tiene esa connotación peyorativa de cuando lo empezaron a decir. De alguna manera ya está investido también por las ciencias sociales de otro carácter, algo que tiene que ver con sencillamente el gobierno de las mayorías, los gobiernos a favor de las mayorías, que son la verdad, una rara avis en este mundo, donde cada vez vimos lo que es el primer ministro británico, ¿no? Con peluca de canario igual que Trump. Digamos, durante mucho tiempo estas operaciones de acción psicológica de la derecha nos han hecho y le han hecho creer a mucha gente que la sangre, la persecución, los bastonazos, las taser, para mezclar lo de antes y lo de ahora, el servicio militar voluntario, todas esas cosas tienen que ver con la búsqueda de un orden. Y no, señor. Todos estamos buscando un orden, lo que pasa es que buscamos órdenes distintos. Ellos buscan un orden para 1000 personas y para 1000 familias, y nosotros buscamos un orden para 44 millones. Radio H, donde las paralelas se unen. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000.
Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gascón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Vamos a la primera columna de hoy, que es con Jorge Elbaum. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan por ahí? Acá andamos con Sergio hoy. Hola. Ay, qué suerte. Estamos con Sergio. ¿Te quedas más tranquilo? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a hablar de la construcción social de la realidad. Sí, la verdad es que la semana pasada quedé así como muy choqueado con la lectura de una solicitada de unos pseudointelectuales. Los 150. Sí, que apoyaban a Macri. Y como conozco algunos de los nombres de hace muchísimos años, no dejé de repreguntarme acerca de cuál es el mecanismo o el dispositivo consciente o inconsciente que lleva a sujetos que conozco desde pibes y que estaban en las antípodas de lo que ahora afirman, de cómo son capaces de firmar eso, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en Birmacher, Marcelo, a quien conozco, qué sé yo, hace 40 años, no sé, más o menos, que en algún momento era militante del MAS, del trotskismo argentino. Yo también. Y hoy es firmante de esa solicitada. Y también pensaba en otro muchacho que conocí en la carrera de Sociología, hacia fines de los 70, principios de los 80, que es Marcos Novaro. Y trataba de explicar, o dar una explicación más o menos rigurosa, ¿no? Y ahí, lo primero que pensé fue en ese libro importantísimo que se llama La construcción social de la realidad, de Berge y Luckmann, dos autores que hicieron un extraordinario libro en la década de los 80, también, del siglo pasado ya, y que se reflexionaba acerca de cómo es que los sujetos se ascriben, digamos, a la realidad y a partir de procesos interpretativos se suman a corrientes de época, ¿no? Bueno, y a partir de eso trataba de explicarme y intentaba... ¿Y cuál sería el proceso interpretativo de esta gente para adherir a una solicitada como esa a favor de un gobierno como este? Bueno, yo creo que hay como dos fenómenos, ¿no? Por un lado, y también podríamos pensar en Kovatlov también, ¿no? Un muchacho progre de izquierda del siglo pasado, hoy constituido un defensor incluso de los fundadores de la revista Cabildo, ¿no? No, yo creo que lo que explica eso tiene que ver con determinadas trayectorias biográficas que llevan a algunas personas como a estos a sentirse cómodos en lugar del establishment, ¿no? En realidad, si se quiere, el espacio de recepción que tiene el diario La Nación, que tienen los altos sillones, que tiene los lugares del sentido común hegemónico, rodean a estos sujetos y los hace que los arropan de alguna manera, y es muy difícil para ellos correrse de ese lugar de ser parte de un mundo que nunca soñaron pertenecer. Bueno, es como un proceso de sentimiento de protección que les da el poder y que los hace sentirse cómodos en ese mundo y no quererse correr de él, ¿no? Eso Vos sabés que... Sí, perdona, sí.
No, esa es una cosa que tiene que ver con cómo me parece que ellos logran poder firmar una cosa así. Y la segunda tiene que ver con ciertas corrientes de época. Vivimos en un mundo en donde, digamos, hay una corriente de opinión derechizada, ¿no? Fuertemente derechizada. Esto proviene probablemente desde los años 80, 90 del siglo pasado, un corrimiento, una restauración neoliberal basada en la ficción de que el fin del socialismo real implicó el fin de las luchas sociales, ¿no? Pero eso es más fácil que se lo crea una señora en un barrio que lee de costado que un intelectual, digamos, formado, o que un sociólogo o un escritor con una formación, justamente ellos tienen más herramientas para darse cuenta que no están hablando de un fenómeno autóctono, sino de una ola de neoliberalismo salvaje y global. Sí, yo creo que hay aspectos que la psicología existe, ¿no? Digo, sí, la psicología existe, y los procesos de interpretación existen. Y estos sujetos miserables, ¿no? Hay que decirlo subrayadamente, ¿no? Creo que disfrutan un poco del privilegio de estar codeándose con los empresarios que alguna vez sintieron las antípodas de su mundo. Y esa melosidad, esa simpatía, esos dineros que fluyen por ahí también, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Esos trabajos que les caen con millones de pesos y con grandes reconocimientos. Sí, como a muchos periodistas. Claro, sí, bueno, muchos de estos también juegan en ese límite. Bueno, mi imagen es un periodista berreta que en realidad la va de intelectual escritor, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí hay, en ese cruce, digamos, un poco la época, ¿no? Que tiende a leer tácticamente el mundo y a pensar que el mundo es esto que está pasando simplemente ahora en un proceso social de larga duración. Y por otro lado, un complejo de inferioridad del cual no pueden salir y que se sienten realmente emocionados y se pillan encima cuando se sientan al lado de un burocratón o empresario o que los de alguna manera los financia. Yo creo que son las dos explicaciones que de alguna manera dan alguna interpretación posible a este fenómeno de cómo estos sujetos hacen esta vuelta carnera en el aire, ¿no? Ahora, ya para ir redondeando, digamos, en la construcción social de la realidad que se harían estos sujetos, también yo creo que un componente muy fuerte es darle entidad por una cuestión ideológica o estomacal o psicológica, no lo sé, a el discurso dominante que indica que las mayorías traen desorden, traen robo, traen corrupción y que entonces es mejor estar con la élite. Sí, ahí hay un componente que está muy bien lo que decís, Sandra, porque me parece que es un componente local que tiene que ver con la historia argentina y que es el gorilismo. Claro. ¿No? Hay un fuerte componente que, bueno, se relaciona en otros, digamos, con esta dicotomía muy simplona y boba de civilización o barbarie que expresaba Sarmiento en nuestro país, pero que tiene distintas formas de expresión en la historia de otros países, ¿no? Pero bueno, estos sujetos también de alguna manera le tienen asco a lo popular, ¿no? Sí. Y eso condimenta fuertemente sus elecciones en el marco de las dos variables o dispositivos que yo dije antes, claro, ¿no? Creo que se suma, le tienen profundo asco al pueblo, a las mayorías. Yo me acuerdo de Sarlo diciendo que el público de 678 era feo. Claro, y me acuerdo del fallecido Pepe Liayev escribiendo que había salido a dar una vuelta en las fiestas del Bicentenario y que le había llamado la atención la gente que caminaba como zombies. Sí, o sea, claro. Era una fealdad puesta en los ojos del que miraba. Sí, todo lo que sea una pasión ajena a la de ellos es caracterizada como una pasión marciana, ¿no? El tema de los sentimientos, sí. La estructura de los sentimientos de la gente, sobre todo para aquellos que tienen una percepción gorila de la realidad, es muy difícil. Todo lo que sea popular, de alguna manera, y negro, claro. Victimiza a la víctima, ¿no? Son más o menos los culpables de la pobreza que sustentan y que soportan, ¿no? Y eso tiene que ver con una raigambre histórica en la Argentina muy fuerte que, insisto, era la expresión básica de los unitarios, ¿no? De claro. Mirar lo nacional, lo latinoamericano como algo
ajeno a lo puro y europeo que se suponía que tenían que ser estos pagos. Igual, Jorge, para mí, Beatriz Arlo es fea. Yo quiero ser justo con mi pasado. No pensaba yo lo mismo de ella hace 40 años, cuando leía Punto de Vista, una revista que ella dirigía, que era maravillosa, y no puedo creer que ese sujeto que no firmó quiero advertir que no firmó con estos 150, No. Puede seguir siendo No, porque fea ella incluso. está con la baña. Anunció su apoyo a la Exactamente. baña. No, sí, puede seguir siendo fea incluso a pesar de no haber firmado con estos 150, pero no pensaba yo lo mismo, la veía como una tipa muy lúcida, y esos son los fenómenos también que bueno, la historia no les preocupará mucho tratar de analizarlos, pero es bueno que nosotros podamos pensar cómo estos tipos que supuestamente tenían un corazón vinculado a las necesidades populares, hoy están del lado de los sectores más concentrados y monopólicos, ¿no? Más infames. Así es. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Besos y abrazos según corresponda. Abrazo. O al revés, Abrazo, no beso. importa. Beso, beso. Medalla. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja, la agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. Desde las 18 horas, Daniel López hace Corazón Compañero, cultura nacional y popular. Desde las 19 horas, Mariana Pacheco y Lorena Dubá conducen Voces de Aquelarre, porque feminismo y cooperativismo van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrón y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Sumá tu programación a la radio, llamanos al 2068-9009 o venía a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, veterano 3540, del barrio de Boedo. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place
Son 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, ayer les contaba la semana pasada que estaba viendo Bolívar por Netflix, la terminé de ver anoche, que es medio culebrón, está hecha al lado de las ficciones danesas o nórdicas. Claro, se nota que es una ficción latinoamericana con todo lo que eso implica, pero bueno, también cuenta una historia nuestra, o sea, una historia que nosotros, el común de la gente, me incluyo en el común de la gente, no conocía por lo menos con tanto detalle. Yo sabía los grandes rasgos, pero no sabía que de los 47 años que vivió ese hombre, los últimos 30 los pasó peleando en batallas increíbles, bizarras, otra que Aguirre, la ira de Dios, era algo increíble. Y los últimos 20 como presidente de Colombia, de Granada. Ahora, también me impresionó mucho, quedé como un poco desasosegada por ver cómo se repite la historia de los héroes y la traición. Los héroes, la gente que da la vida o que pone la vida en una causa, y que después, y esto pasó en toda América Latina, porque la serie precisamente da un paneo de todo lo que le pasaba, por un lado a San Martín, más tangencialmente en el sur, y lo que le pasaba a Bolívar, de Venezuela para abajo, y bueno, los celos, cada lugar liberado, después tenía que empezar una liberado militarmente, y en condiciones totalmente desventajosas. Después tenía que empezar un proceso político, y obviamente ahí empezaba, conocemos esa historia, las roscas por el carguito, ¿no? Eso pasó en todos los países que fueron liberados y trajeron desgracia, porque, digamos, dentro de su formato de serie, incluso el Bolívar de esta serie se hace preguntas muy interesantes, ¿no? Digamos, esos territorios tuvieron los líderes necesarios que fueron capaces de armar los ejércitos necesarios en condiciones totalmente adversas para sacar a los españoles de la región. Pero los pueblos no estaban preparados para la libertad, la boicoteaban. La ambición, la mediocridad, la burocracia, todo eso hacía que después de liberar algunos de todos los pueblos que liberaron estos dos hombres, Bolívar y San Martín, cada uno por su lado, viniera el descrédito, viniera la calumnia, viniera la infamia, y viniera la traición. Y Bolívar muere, sobre todo, dice él, decepcionado porque dedicó su vida a algo que no funcionó.
Y entre las cosas que muestra, que no muestra la serie, mejor dicho, y por eso yo le pedí a Sergio si me podía, ya que es historiador, tirar algunos datos. Bueno, Bolivia se llama Bolivia por Bolívar, porque la liberó Bolívar, y fue el primer presidente de Bolivia. Pero no, yo no sé nada sobre el paso de Bolívar por Bolivia. Es que es muy cortito. Fue muy cortito, la liberó y se fue el toque. 5 meses duró toda su estadía en Bolivia, pero en realidad todavía no se llamaba Bolivia, o sea, todavía no existía como tal. Bolívar en Bolivia, vos sabés que cuando deciden el nombre, Ajá. en realidad se llama República de Bolívar. Ese es el nombre originario. Y el legislador que propone la palabra Bolivia dice, si de Rómulo salió Roma, de Bolívar, Bolivia. Mira qué bien. No estamos con chiquitas. Mira ¿no? bien. De Rómulo salió Roma, de Bolívar, Bolivia. Pero la verdad es que la República de Bolívar es el nombre que adoptó la actual Bolivia entre el 11 de agosto y el 3 de octubre de 1825. Es muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Y justamente 1825 es el año en que estuvo 5 meses Bolívar en Bolivia. Es un trabalenguas. Pero lo loco es que en vida Bolívar se entera de esto. No sé cuántos casos hay de alguien que en vida se entera que le ponen su nombre a un país. Porque de hecho Colombia, que se llama así por Colón, jamás se enteró Colón de eso, y ni tampoco se enteró Rómulo. Y mejor que nadie se entere. Mejor que nadie se entera. Entonces él escribe una carta, sí. Bolívar escribe una carta y dice, mi desesperación se aumenta al contemplar la inmensidad de vuestro premio. Mi desesperación se aumenta. Eran así, tenían eran una cosa, estaban en fuego los tipos, estaban en fuego. Sí. Porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los héroes, todavía yo sería indigno de merecer el nombre que habéis puesto, daos, el mío. ¿Hablaré yo de gratitud? Parece un Shakespeare, ¿no? Sí. Hablaré yo de gratitud cuando ella no alcanzara jamás a expresar ni débilmente lo que experimento por vuestra bondad, que como la de Dios pasa todos los límites. Sí, solo Dios tenía la potestad de llamar a esta tierra de Bolivia. ¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad. Ay, me encanta. Y después sigue, no hallando vuestra embriaguez una demostración adecuada a la vehemencia de sus sentimientos, arranco vuestro nombre y le dio el mío a todas vuestras generaciones. Esto, que es inaudito en la historia de los siglos, lo es aún más en el desprendimiento de sus sublimes sueños. Simón Bolívar, esa carta que no podía creer que le habían puesto... No, aparte mucho, después nos preguntamos de dónde sale el realismo mágico. Claro, exacto. O sea, estaba ahí, en la carta de Bolívar estaba. Bueno, también pasó que en agosto de 1825, Bolívar, cuando cruza el desaguadero y entra en el territorio de la actual Bolivia, las poblaciones en masa salían a recibirlo. Claro. Y cuando las poblaciones salen en masa, te endiosan. Te quieren tocarlo, endiosan, es como le ponían un San Bolívar. Y el Libertador se dirigió a La Paz, de ahí fue a Potosí, subió al cerro, Potosí, el famoso cerro de donde salía toda la plata. Claro. Y ahí enarboló la bandera de la libertad, porque él lo había prometido en el Monte Aventino en Roma, había prometido con un amigo cuando era muy joven y todavía ni vivía por acá, había prometido, voy a liberar América. Sí, eso, hay que tener eso se le ocurrió de chiquito, porque era muy inquieto. Claro, pero a mí se me ocurrió muchas cosas de chiquito. Y no, ni siquiera jugué en la selección. No, bueno, te digo, eso es una de las cosas que más, a mí más me impactaron de la serie, porque una cosa es que uno haya pasado en la década anterior, digamos, por muchas instancias de lo que nosotros llamamos bolivariano, ¿no? La idea de una América Latina unida, bajo una misma égida, con un proyecto en común. Algo de esto tuvo que ver el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, bueno, todos los instrumentos internacionales diseñados para esa América Latina bolivariana. Pero lo que estuve viendo en estas últimas semanas en la serie es cómo de la mente de Bolívar sale espontáneamente cuando él empieza a liberar, a querer liberar Venezuela y finalmente termina primero liberando lo que era la Gran Granada, Colombia, que no había alternativa para liberar a un solo país. Pero sentido común básico.
él decía, ¿de qué nos sirve liberar a Venezuela si los realistas se quedan en la Gran Granada? Nos van a atacar dentro de 6 meses o un año. ¿De qué nos sirve liberar la Gran Granada si no liberamos más al sur, si no vamos hasta Lima y no lo ayudamos a San Martín a liberar a Lima? Si los realistas están ahí, nos van a emboscar y nada de lo que fundemos va a tener estabilidad política. Nada va a ser viable. Claro, pero esa es la diferencia de San Martín y Bolívar, ¿no? Porque Bolívar tenía un proyecto muy concreto, que era la Gran Colombia, que él pensaba que iba a abarcar toda América Latina. Claro. De hecho, la Gran Colombia abarca actualmente lo que son actualmente 5 países: Panamá, incluso Venezuela. Ahora, cuando está ese gran encuentro de Guayaquil, que todo el mundo dice que es un misterio, en realidad no es tan misterioso lo que pasó. Lo que muestran ahí no es así muy emocionante. No, pero aparte no hay ningún misterio. Bolívar lo que quería era que Guayaquil y Perú pasen a pertenecer a la Gran Colombia. Claro. Y San Martín quería que Perú se independice. Ahí lo que muestran es que San Martín ya tenía un proyecto de un príncipe europeo. Bueno. Porque le dice, que también tenía una lógica, después viendo lo que pasó en Perú, porque la rebelión para su caída empezó en Lima, la debacle de Bolívar empieza en Lima, y cuando Bolívar le dice, pero ¿cómo vamos a haber luchado como luchamos hasta ahora para venir a poner un príncipe? Es absurdo. Y San Martín le dice, pero usted conoce Lima, conoce a la sociedad limeña, no está preparada, solamente cree en castas, cree en jerarquías, y si no traemos a alguien noble, no van a acatar. Claro. Esto es lo que pone el guionista en boca de San Martín, que a mí no me parece muy descabellado. No, bueno, es lo mismo que San Martín pidió que el Congreso de Tucumán de 1816 también se llame un monarca inca en este caso. Claro. Ahora, cuando Bolívar estuvo ahí en Bolivia, lo fueron a visitar Díaz Vélez y Alvear para proponerle 2 cosas. Una, que los ayuden a pelear contra Brasil, a lo que Bolívar hizo evasiva, dijo, déjame, ya tengo bastante como para pelear con Brasil. Y por otro lado le dijeron que los ayude a recuperar la provincia de Tarija para la Argentina. A lo cual él accedió, dijo, ok. Pero Tarija decidió pertenecer a Bolivia, porque Tarija está entre las provincias que firmaron en el Congreso de Tucumán. Era una provincia argentina, pero ellos decidieron estar con Bolivia. El tema es que a los 4 o 3 meses se va Bolívar, y cuando declara su independencia a Bolivia, lo nombran presidente a Bolívar, pero Bolívar dice, gracias, pero no. Claro. Y lo pone a Sucre, porque el que claro, realmente... Sucre era como un hijo para él. Era como un hijo, y aparte es el que realmente termina la independencia, la última batalla de la independencia en Ayacucho la hace Sucre. Claro, Bolívar ya estaba enfermo de tisis, murió muy joven, murió a los 47 y ya desde hacía 5 prácticamente no podía hacer viajes largos porque se ahogaba, menos apunarse, y encuentra en Sucre alguien a quien él quería dejar como su sucesor para que completara la liberación de América. Poco antes de su muerte se entera de que a Sucre lo matan y eso lo termina de liquidar. Darse cuenta de que absolutamente su proyecto fue arrancado de cuajo porque hasta le mataron al sucesor. Exacto, pero ¿cuál es la gran diferencia, a mi modo de ver, entre Bolívar y San Martín? Que San Martín peleó la independencia, pero después se fue. Y algunos lo cuestionan, que son muy pocos los que cuestionan a San Martín. Dicen, ¿cómo puede ser el padre de la patria alguien que no se quedó a criarla, ¿no? Y Bolívar se quedó 20 años, con virtudes, defectos, con lo que quieras, se quedó a tratar de a llevar adelante, más allá de la independencia, el proyecto de construcción. Sufrió los 20 años. Sufrió los 20 años, le hicieron la vida imposible. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esa idea que a mí me parece que es la más interesante que propone la serie, ese sentido común de Bolívar de darse cuenta ya en aquellos sueños de libertad embrionarios de esta región, que es un partido que se pelea en conjunto, porque si no ninguno tiene chance. Así que tomemos nota, compañeros. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del
del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. Y en the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. In the night just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer. Qué lindo tema, la voz es de Elena Roger. Hermoso, ¿eh? Qué bien que canta esta chica. Canta muy bien. Y la que canta muy bien también es Silvia Vilta, me dijeron. Hola Sandra, Hola. Sergio, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No canto para nada. ¿No? No, ese es uno de mis me encantaría cantar y como Fabiana Cantilo con esa voz, pero no, la verdad es que, mira, soy, entre las cosas que hice, soy profesora de educación preescolar, maestra jardinera, y una de mis grandes dificultades cuando estudiaba era cuando me tocaba dar las prácticas en música, pero bueno, no hacía falta cantar, ¿no? Porque no la concepción no es que la maestra jardinera es la maestra de la goma eva ni del cotillón, sino que otra cosa. Pero bueno, no, Sandra, no sé por qué me decís que canto, no canto. Porque te vieron cantando Vamos a Volver. Bueno, sí, eso sí, me vieron cantando Vamos a Volver, sí, eso es así. Che, y estuviste, te digo yo, porque ya estamos en confianza, Sí. ¿estuviste con la gente de los equipos técnicos del Frente de Todos? Sí, les cuento que así como se integraron las listas y tenemos listas de unidad, también tenemos equipos de unidad, equipos técnicos de la unidad. Ajá. Están funcionando en el ámbito de la UMED, de la Universidad Metropolitana.
Allí confluyen los equipos técnicos de quienes fueron candidatos a presidentes y, bueno, dejaron su candidatura en función de la unidad. De la misma manera, hay equipos técnicos que están integrados por los equipos de Alberto, de Pino Solanas, de Agustín Rossi, de Cristina. Es decir, todos esos ámbitos están confluyendo en un solo espacio. Se conformaron 23 comisiones de trabajo y cada una de estas comisiones está llevando adelante encuentros abiertos en los que se está convocando a técnicos políticos, por supuesto, para que debatan medidas de gobierno en corto y largo plazo. Entonces se están realizando encuentros muy vitales, de muchísima participación. Tuvimos, por ejemplo, hace pocos días el encuentro propuesto por la Comisión de Energía, en el que más o menos 200 personas se juntaron para debatir no solamente la política energética, sino también la política tarifaria, encuentros de deporte, encuentros de educación. El encuentro de educación reunió aproximadamente a 2.000 personas en la Universidad de General Sarmiento, y el sábado pasado se realizó el encuentro de políticas sociales, que contó, entre otras participaciones, con la de Daniel Arroyo y la diputada Laura Alonso, y estuvimos conversando con ellos, así que les propongo que escuchemos qué es lo que nos decían. Dale. Daniel Arroyo y Laura Alonso en el encuentro de los equipos del Frente de Todos, hoy el encuentro abierto de las políticas sociales. Daniel. La verdad que ha sido un encuentro muy importante, mucha participación, más de 1000 personas entre dirigentes sociales, organizaciones, gente que está trabajando en distintas áreas de los municipios. Quedó claro que la situación social es muy dura y quedó claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es primero parar la caída. Para parar la caída hay que resolver el tema del costo de los alimentos en Argentina, desendeudar a las familias armando un sistema de crédito no bancario, cuidar la industria textil donde trabajan mujeres y jóvenes y hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva, mucha obra pública de pico y pala. Hacemos esas 4 cosas el 10 de diciembre si paramos de caer. Después viene una tarea que es reconstruir, y hay mucho para reconstruir la escuela secundaria, rearmar las economías regionales, generar el mecanismo para que la movilidad social sea estudiar y trabajar. Ese es el desafío que todos tenemos. La verdad que ha sido un gran encuentro, un encuentro donde todos estamos muy trabajando para la idea que Alberto, Cristina, Axel y Verónica ganen ahora el próximo 11 de agosto y muy con la idea que vamos a dar vuelta a esto de verdad. Bueno, acabamos de participar de un gran encuentro en el que, como decía recién Daniel, participaron muchas organizaciones y más de 1000 personas en total. La verdad que estamos necesitando estos lugares de participación para la construcción de las propuestas de los desafíos que tenemos por delante. Lo decía con toda claridad recién Daniel, tenemos un desafío enorme de revertir, que tiene que ver con revertir la enorme situación de desigualdad social que nos va a dejar de herencia estos 4 años de gobierno macrista, y fundamentalmente la cara más inaceptable de esa desigualdad, que son la enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes que en este momento se encuentran en situación de pobreza e indigencia en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano. Esas cifras llegan alrededor del 64%, y ahí tenemos un desafío enorme también para poder construir articuladamente respuestas que permitan revertir esa situación, y sabemos que los únicos que podemos plantear esa situación de construcción de un presente distinto para poder efectivamente tener un futuro es si ganan Alberto, Cristina, Axel y Verónica el próximo 11 de agosto. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Laura. Bueno, es difícil imaginarse el trabajo conjunto de una comisión en la que hay 1000, 2000 personas. ¿Vos lo viste en funcionamiento? Sí, absolutamente. Se dividieron en 10 subcomisiones. En cada una de esas subcomisiones hubieron expositores que hicieron un planteo de la temática. Por ejemplo, en la de políticas sociales, uno de los temas fue el vinculado al acceso a la vivienda, el acceso a los servicios públicos, el agua, la infraestructura. Esos equipos cuentan con una organización muy bien pensada, un dispositivo que es igual en todos los encuentros, expositores, moderadores, coordinadores y relatores que toman, que registran las propuestas, y luego eso después se eleva a través de las coordinaciones de cada una de las subcomisiones a equipos centrales que están haciendo la sistematización de todo lo que se produce. Te contaba que la semana pasada hubo uno de energía que funcionó, digamos, de la misma manera. La mayoría de estas 23 comisiones ya realizaron su encuentro sectorial y van
van a confluir todas y las propuestas que fueron surgiendo se van a estar presentando el día sábado 3 de agosto en un encuentro que va a estar arrancando a la 1 de la tarde, que va a funcionar con este formato que te contaba, con expositores, moderadores, relatores, y a las 5 de la tarde está previsto y anunciado que el cierre lo va a hacer Alberto Fernández, quien va a recibir y quien va a avalar todas estas propuestas que se vienen trabajando. ¿La UMED? No, este encuentro se va a realizar en la Facultad de Medicina. Ah, en Medicina. Este encuentro se realiza en Medicina, sí. ¿Y es este sábado que viene? El sábado 3 de agosto. ¿Y puede ir cualquiera? El encuentro tiene un sistema de inscripción, se puede acceder a una página, que es la página del equipo del Frente de Todos. Cuando se ingresa a ese enlace te ofrece todas las comisiones en las cuales se puede participar. Todas las personas que vienen participando en estos encuentros sectoriales, para poder hacerlo tuvieron que seguir este mecanismo, ingresar a esas páginas, anotarse. Hay una plataforma virtual de estos equipos de todos a las que se puede acceder. Quienes vienen participando de los encuentros tienen acceso a esa plataforma. Allí se pueden encontrar con foros, con documentos, con una agenda de acciones, de actividades que se están llevando adelante. Así que bueno, son equipos que están trabajando muy intensamente, obviamente con un ánimo y con muchísimo optimismo político, previendo que ya hay que empezar a preparar las primeras medidas de gobierno y que esas medidas se van a encauzar de esta manera, medidas a corto plazo, las más urgentes, como decía y escuchábamos a Arroyo, bueno, el tema del hambre, de la pobreza fue un poco el tema que atravesó. Parar la caída. Él lo enuncia así fuertemente, parar la caída. Y en ese parar la caída, bueno, son esas primeras medidas y después las más de largo plazo, las más estructurales, ¿no? Así que bueno, ahí están todos los equipos trabajando, que en un clima y en una impronta así de unidad muy fuerte. Qué bueno, qué buena noticia, ¿no? Buenísima noticia, alentadora. Prepararse para gobernar, la verdad que una noticia muy alentadora. Bueno, gracias Silvia por el aporte. Gracias a ustedes, buena tarde. Chao, gracias. Chao. Radio H, donde las paralelas se unen. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gascón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa, se cansó y se fue hacia el sur, y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras.
Bueno, quienes nos estén viendo por internet verán una foto y si no se las cuento, pero ayer veía que en Teca, que es una localidad del norte de Chubut, fueron profanados los restos del cacique Inacayal. Y bueno, me interesó el tema, me dolió el tema, porque la vida de Inacayal es una vida que yo he seguido en los últimos años por diferentes cuestiones, y porque después del itinerario tremendo de su vida y también el itinerario tremendo de sus restos, recién fueron restituidos hace muy poco tiempo a su lugar de origen, y bueno, y la tumba del cacique Tehuelche fue profanada. El 3 de marzo del año pasado, yo publicaba en una de las contratapas una nota que se llamó precisamente Inacayal, que forma parte del último libro, de las últimas crónicas del naufragio, nuevas crónicas del naufragio. Y decía, no lo voy a leer enterita, pero decía más o menos algo de esto. Volví de Bariloche y me puse a buscar información sobre el cacique Inacayal. Lo primero que encontré, que no guardé y que después no volví a encontrar, fue un artículo largo y detallado en el que había varias fotos de Inacayal. Algunas las volví a ver, pero una que estaba en ese artículo no, y la recuerdo. Me pareció tan estremecedora que la veo ahora, en blanco y negro, algo oscura. Se veía en el piso a un hombre y a una mujer arrodillados, semidesnudos, él de frente en la perspectiva de la foto, ella de espaldas. Él la miraba a ella. Más atrás, entre los dos, un pintor los miraba atentamente. Alrededor había gente mirando. Inacayal y su esposa estaban posando como parte de las obligaciones de su cautiverio, entre paseantes que oscilaban entre ver restos óseos de animales y el museo viviente del Perito Moreno. Después leí las atrocidades que les hicieron, algunas de ellas inimaginables, pero me quedó grabada la dignidad de ese hombre reducido y humillado hasta un límite en el que no sabemos qué se siente, sentado allí frente a su mujer, siendo retratado y aún negándose a que le robaran su espíritu. Inacayal había sido poderoso en su toldería de la Patagonia Norte. Era tehuelche, pero no hay acuerdo sobre las etnias específicas de las que provenía. El Perito Moreno decía que era huiliche, pero es el único que lo decía. En 1879 se conocieron ambos. El Perito hacía una expedición al Nahuel Huapi y el territorio de Inacayal le quedó de paso. Fue bien recibido, con hospitalidad. Le dieron de comer lo mejor que tenían. Lo dejaron descansar entre ellos. Parecía que el Perito y el cacique cultivaron una buena relación. Un par de años más tarde, sin embargo, declarada la guerra de Roca contra los habitantes originarios de la Patagonia, Inacayal fue, junto al cacique Follel, uno de los dos mandos principales que dirigía el cacique Sayhueque, el señor de las manzanas. Uno hacia el sur y el otro hacia el norte. El ejército de Roca fue avanzando y ganando sucesivas batallas. Inacayal fue el último cacique en entregarse, después de haber sido derrotado 3 años antes y seguir dando batalla desde tierras del Chubut. Sayhueque, Follel y él fueron tomados prisioneros. Después de un tiempo, el primero y el segundo se reconocieron argentinos y fueron liberados. Inacayal no. Y según cuenta la leyenda oficial, fue, comillas, gracias al Perito Moreno, cierra comillas, en honor a la hospitalidad recibida, que aquel hombre de contextura grande, pelo largo y rasgos de árbol, junto a sus familiares, entre ellos su mujer y su hija, fueron destinados al Museo Viviente que el Perito instaló en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Allí llegaron a ver más de una decena de vencidos, a los que las autoridades dejaban deambular por las instalaciones para que fueran avistados por los visitantes como monstruos que irrumpían entre los fósiles y los esqueletos. De noche los encerraban en un sótano con candado. Hacían allí sus necesidades. Comían una olla de sopa entre todos.
Debían dejarse retratar. Los últimos 4 años de su vida Inacayal los pasó allí. Dicen algunos que se volvió loco, y cualquiera puede volverse loco si la propia mujer, esa con la que posaba para el retrato, muere como fueron muriendo otros familiares, y se es obligado a pasar los días mirando las vitrinas, donde ahora, además de los animales, estaban exhibidos los esqueletos de los seres queridos. Él se pasaba el día mirando el de ella. Es difícil imaginar una tortura psíquica más aberrante. Finalmente, un día de 1888, Inacayal se tiró por las escaleras para morir, pero antes de hacerlo gritó en su lengua algo que nadie entendió. Casi a mitad del camino, entre Bariloche y El Bolsón, en la ruta 40, está el viejo almacén del Follel, que atienden Yuyo y su mujer, Marta. En su Facebook se anuncia como restaurante temático, revisionismo histórico patagónico, trucha, cordero, cerveza artesanal y ahumados todo el año. Muy poco más adelante, en la ruta, de la mano de enfrente, está el sendero que lleva a las tierras del magnate Luis, hoy el propietario de la tierra de innumerables generaciones de paz, que daban a sus mejores carnes y frutos a los visitantes, y que fueron a la guerra cuando vinieron por ellos a exterminarlos y a repartir sus hijos entre los militares argentinos como sirvientes. Las paredes del viejo almacén del Follel están cubiertas con fotografía de los caciques derrotados, los señores de esas tierras cuyos nombres siguen siendo usados pese a la persecución de sus descendientes para atraer a turistas de todo el mundo. Sin el alma mapuche, la Patagonia no tendría su iconografía, su espíritu, su identidad. Cuando entré al almacén, la de Inacayal fue la primera cara que vi, la de ese hombre que después de perder su tierra, su familia, su libertad, su paraíso, siguió defendiendo ser quien era y ningún otro. Rey de su terquedad, libre aún en los humores que siguieron enfrascados en alcohol en un museo durante medio siglo, no es hoy Inacayal solamente un nombre que hace emerger las historias de millones de seres humanos considerados como menos que humanos por quienes iban a matarlos para quedarse con lo que era de ellos. Su nombre también es una explicación. Somos también millones los que creemos que hay que limpiar la Argentina de ese pecado original. Qué linda la voz de la Lola Solá. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de economía. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Sandra. Diego es Diego Rubinsal, para toda la audiencia multitudinaria que tenemos. Acá estamos. ¿Cómo estás y de qué nos vas a hablar hoy? Mira, la idea es hablar de un dato que el gobierno lo mostró como positivo, que fue el dato de la semana pasada, y bueno, tratar de explicar un poco las características de este dato positivo. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato de la semana pasada? Entre comillas. No, fue el dato de actividad económica. El dato de actividad económica. Todos los meses da ese dato, y por primera vez en
12 meses, la actividad económica registra una suba interanual del 2,6%. Bueno, vamos a tratar de explicar esa buena noticia que presenta el gobierno. ¿Nos vas a pinchar el globo? Y bueno, dicho todo esto en todo el sentido de la palabra. Cómo se lo mire. Todo depende de cómo se lo mire. No, a ver, lo primero que hay que decir es que era previsible que el gobierno iba a poder empezar a mostrar algunos datos en verde, digámoslo de esa manera, porque a partir de mayo se compara sobre una base muy baja, luego del derrumbe económico. Esa es una primera cuestión que hay que tener en claro. O sea, el año pasado estábamos pésimos. Claro. Ahora, más allá de eso, si hacemos una lectura cuidadosa de los datos, esto relativiza muchísimo la mirada optimista que muchos le quisieron dar la semana pasada. ¿Por qué te digo esto? Bueno, en primer lugar, si analizamos los primeros 5 meses del 2019, y siempre utilizando los datos del INDEC, o sea, no estamos usando ningún dato raro, la actividad económica cayó 3,1% en los primeros 5 meses. Incluyendo ese dato positivo, aún así sigue siendo una caída importante. Ahora, en segundo lugar, la mejora que se observa en mayo está concentrada prácticamente de manera exclusiva en el sector agropecuario. Con lo cual, esto lo que quiere decir es que está muy influida por una base muy baja del año anterior, porque todos recordarán que el año anterior estuvo muy afectado por la sequía. Entonces, partimos de comparar sobre una base muy baja. Si sacamos el tema del agro y miramos qué pasó en los otros sectores, y la verdad que no hay nada para festejar. O sea, los datos siguen siendo muy malos, siguen asustando. O sea, si vos ves, por ejemplo, ¿qué pasó con la industria? La industria en mayo cayó más del 6%, siempre comparando con el mismo mes del año pasado. Sí. Y lo que es el comercio mayorista, minorista y demás, cayó más de 11%. Claro. Lo que pasa es que para el relato de que esto es una transición, de que ya pasó lo peor, de que ya tocamos el piso y ahora empezamos a salir a flote, algún número verde tienen que dar. Sí, yo creo que un poco la idea es, la idea que si bien ellos tratan de evitar el tema económico, pero algo tienen que ir metiendo en la campaña, y en ese sentido me parece que la idea es reeditar la estrategia del 2017, ¿no? Donde empezaron a mostrar algún dato positivo e instalar eso, bueno, de lo peor ya pasó, ahora sí, bueno, y todas esas cosas que luego fueron claramente desmentidas al año siguiente, pero bueno, yo creo que tienen un problema con respecto a eso, si bien creo que esa va a ser la estrategia, y eso lo saben hacer muy bien, publicitariamente, pero creo que tienen un problema, no es el mismo escenario que el 2017. Digamos, hoy se parte de un piso mucho más bajo, de un deterioro más importante de la capacidad de ingreso y de la capacidad productiva que lo que ocurría en las elecciones del 2017. Entonces me parece que el escenario no es el mismo. Bueno, hoy estaba viendo, Diego, creo que hoy era la primera convocatoria a quienes quieran hacer el servicio de voluntariado con la gendarmería, no sé qué, y se hacía, no tengo claro el lugar, pero mostraban en la televisión una cola pero kilométrica de pibes queriendo hacerlo, pero en cualquier lugar donde ofreces un puesto de maestro pizzero o cualquier cosa hay colas y colas de pibes queriendo conseguir un trabajo. Claro, porque eso tiene que ver un poco con, digamos, más allá de los números estadísticos, ¿no? Con la economía real, porque, digamos, hay cosas que se van a poder mostrar marketineramente, por lo que estamos hablando, porque se está partiendo de una base muy baja, pero la verdad es que eso tiene poco impacto en la vida cotidiana de las personas. Digamos, uno por ahí la pregunta que se hace si esos ardides publicitarios tendrán algún efecto o no. Bueno, eso lo veremos dentro de poco. Ahora, en la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, lo que estábamos hablando, mayo, vos mirás el número y te dice, bueno, la economía en mayo contra el año pasado
creció más de 2%. Bien, ahora, ¿qué pasó con el empleo? Digamos que fue otro dato que se dio la semana pasada. Y bueno, si vos lo comparás, el empleo sigue cayendo. Si vos lo comparás con mayo del año pasado, hay más de 200.000 puestos de trabajo que se perdieron. Sí. Y te estoy hablando de puestos de trabajo registrados. Es que estas son las noticias que consumimos día a día. Todos los días hay un cierre de algo. Y todos los días son 90, 200, 250... que se quedan sin trabajo en algún lugar del país, o muchos a la vez. Sí, y hay una característica que podemos ver que, digamos, no solamente comprende a las pymes, porque uno dice, bueno, las pymes son las que primero sienten, digamos, la crisis. Pero si vos agarrás el mes de mayo concretamente, yo hice un repaso, no solamente encontrás pymes, sino que encontrás empresas muy grandes, o sea, encontrar aquello, para decirte bueno, alguna. General Motors pidió, ¿no?, un concurso preventivo o algo por el estilo, sí, o inició suspensiones. Y vos tenés, pero despidos, vos tenés, en mayo tenés despidos en La Campañola, que es de Arcor, sí. Ledesma, Loma Negra, Lombí, Zanela, o sea, estamos hablando de empresas que no son pymes. Claro. Y si vos haces todo el recorrido desde el comienzo del gobierno de Macri hasta ahora, en el sector industrial vos vas a ver que de 42 meses, que es hasta donde está la última estadística, en 41, o sea, de 42 en 41 hubo caída del empleo industrial. Claro. Hoy hay un 12% menos de empleo industrial que cuando tomó el gobierno Macri. O sea, si en ese momento había 100 trabajadores industriales, hoy hay 88. Y este ha sido un descenso que ha sido permanente e ininterrumpido prácticamente todos los meses. Bueno, y esto es lo que quiere hacer más rápido. ¿Cómo? Este es el camino por el que quiere ir más rápido. Que quiere ir más rápido. Y ahí, digamos, uno cuando ve algunos este tipo de datos duros, por ahí entiende un poco más algunas declaraciones como las de Héctor Méndez. Claro. La semana pasada. Para el que no lo recuerda, Héctor Méndez fue titular de la Unión Industrial Argentina durante el gobierno de Cristina y fue bastante opositor al gobierno de Cristina. Y bueno, lo que planteó Héctor Méndez la semana pasada, dice, bueno, este gobierno es peor que Martínez de O, nos está aniquilando. Bueno, las de Calvo entonces, también fueron sorpresivas ayer, ¿no? Claro. Así que, bueno, este es el panorama que estamos viendo, con un cierto rebote estadístico que el gobierno seguramente lo va a utilizar publicitariamente. Ahora, un rebote estadístico que no tiene un correlato en un mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos, sino todo lo contrario. Como estamos diciendo, el empleo sigue retrocediendo. Bueno, en este escenario es donde dentro de poquito vamos a ir a votar. Bueno, o sea que son datos dibujados. Sí, no, digamos, no diría dibujados, o sea, el número en sí no está mal. Lo que, no digo que están inventando el número. Que hay que interpretar correctamente. Es que es un número superior a algo que estaba bajo cero. A algo que estaba muy bajo, claro, digamos, y por eso tiene, digamos, es una cierta ilusión estadística en cuanto a que hay una recuperación de la economía. Qué raro, ¿no? Cambiemos con ilusiones. Gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Hasta el lunes. Sí, acá faltan unos minutitos, así que ya que les leí la columna de Inacayal, no les voy a leer otra, pero esta es de 2016, es anterior, pero este es uno de mis temas de mi propia agenda, digamos, o sea que tengo mucho trabajado sobre esto, porque estas historias como las que les leí recién de Inacayal, de las torturas aberrantes a las que fue expuesto él y su familia, esta información que, bueno, Sayhueque y Foyel
terminaron salvando sus vidas porque después de esa guerra, o en el transcurso de esa guerra liderada por Roca, decidieron declararse argentinos, que era como si a Galileo le hubiesen hecho decir soy católico, ¿no? Era del mismo orden, y el único terco que decía no soy argentino fue Inacayal. A mí me impresionó mucho cuando leí esa historia y supe la hospitalidad de la que había sido objeto el Perito Moreno, porque la verdad hay que ser basura para pasar por un territorio donde viven seres exóticos, extraños. No era la primera vez que el Perito hacía ese tipo de viajes, ni el primer pueblo originario que encontraba a su paso. Todos los expedicionarios que pasaban por América Latina en el siglo XIX eran aventureros, habían conocido otras tierras, paradójicamente huían del eurocentrismo buscando algo distinto y terminaban midiendo todo lo que veían y encontraban con la vara europea, porque si no nos explica que para salvarle la vida y como una especie de gracias por haberlo hospedado, por haberlo alimentado, por haberlo tratado bien, su premio fuera condenarlo a vivir como un objeto viviente en un museo de ciencias naturales para que los visitantes se asombraran con ese bicho que había traído el Perito Moreno desde la Patagonia, para mostrar cómo eran las características de quienes habían sido vencidos y cuyas tierras la élite argentina ya se había repartido, ¿no? De acuerdo a los montos que le prestaron a la campaña del desierto, que no estaba desierto. Ahí vivían Sayhueque, Foyel, Inacayal y todos sus parientes, todas las etnias que conocemos, con sus culturas ancestrales, con sus tradiciones milenarias, con su idea del buen vivir. Y a mí me impresionó mucho, por ejemplo, miren, les leo este párrafo que escribió Estanislao Ceballos, que fue de esa época un naturalista que compartía, es el autor del Viaje al País de los Araucanos y compartía la visión de la época del Perito Moreno. Escribe en una carta: mi querido teniente, contesté yo poniendo el pie en el estribo, si la civilización ha exigido que ustedes ganen entorchados persiguiendo la raza y conquistando sus tierras, la ciencia exige que yo la sirva llevando sus cráneos a los museos y laboratorios. La barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos. Qué cabecita la de Estanislao Ceballos, ¿no? Sí, porque eso viene con una mezcla de odio que no se explica científicamente, ¿no? No, claro, es era gente ya extraviada. Es lo de Héctor Morena, América no vino buena gente a colonizar. Era gente de este orden, gente con el odio. Tal vez ahí hay alguna raíz para explorar, ¿no? Un odio original que traían de despecho, porque todos estos eran resentidos, muchos de estos eran resentidos. Esto que acabo de leer es de Estanislao Ceballos, luego fue diputado, luego fue canciller, y escribió El Viaje al País de los Araucanos en el 80, generación del 80, para dar cuenta de sus incursiones en las fronteras que esa generación fundante de esta nacionalidad pretendida, esculpida como fruto de la lógica racista imperante en las ciencias sociales y políticas de entonces, empujaba hacia el sur. En otra oportunidad que estuve en el norte, por ejemplo, acá estábamos hablando de los araucanos, de los tehuelches, de los mapuches, bueno, de las diversas maneras en las que se ha llamado a esos pueblos que fueron asesinados en
el sur de nuestro país, pero por ejemplo, en los ingenios de Patrón Costa, en el norte, en Jujuy, en Salta, traían a los guaraníes en trenes desde el Paraguay para trabajar en la zafra, y Patrón Costa hacía fumigar los trenes con la gente adentro. Es decir, siempre vieron algo de animal en los pueblos originarios y siempre despreciaron a los animales, porque ahora, a la luz de todo lo que sabemos de la empatía animal, del trabajo de muchos científicos, a la luz de lo que vemos del rumbo que está tomando este planeta, conducido y gobernado por una extraña élite desquiciada, la verdad que la palabra animal debe convertirse en un piropo y debe dejar de ser un insulto, porque ya todos somos un poco más conscientes de que los animales conservan, a diferencia de muchos humanos, por lo menos de estos que ahora están ganando elecciones o teniendo el poder, conservan en su fisiología casi, no en su ideología. Los animales no tienen ideología, tienen una genética que les hace a muchos de ellos indispensable evitarle el dolor al de al lado. Eso está en muchísimas especies y lo tenemos también nosotros como humanos, está en nuestro ADN. Así que cuando sentimos que se nos fuerza la barbarie, que se nos fuerza a vivir en un mundo que no es el que queremos vivir, es que algo está violentando nuestra naturaleza. Así que bueno, basta de decirle animal a la gente y cuando digan animal, díganlo como un piropo. Hasta el lunes, nos encontramos aquí a las 3 de la tarde. Chao. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas